¡Wow! Bienvenidos a mi canal de nuevo. Petra, clásicos. Estaba meditando en algo antes del tema del vaso y es en Génesis 4. Génesis 4. Estaba leyendo eso y esto me está volando el coco porque estoy pensando en estos dos hombres que narra ahí la Biblia, que es Caín y Abel, que son dos hermanos que narran y que se presentan delante de Dios, su ofrenda. Y tengo una listica de preguntas más que respuestas, así que aquí tengo mi listica de preguntas acerca de Caín y Abel. ¿Por qué la ofrenda que ellos ofrecen? ¿Por qué a Dios le agrada la ofrenda de Abel y la de Caín no? Y traté de contestar un poquito con la Biblia lo que eran esas preguntas, porque creo que hay un mensaje relevante oculto para nosotros hoy en esas líneas de Génesis 4. Me dirás, Diego, pero ¿qué puede haber de relevante para nosotros hoy en estas escrituras? Fue algo que pasó en el comienzo de la humanidad, algo que está muy lejos. Pero voy a leerles algunas de las preguntas y ustedes en los comentarios me pueden ayudar a resolver algunas de esas cuestiones. ¿Qué pasará con todo esto que narra el libro del Génesis? La primera pregunta que me dice es ¿por qué la ofrenda de Caín, o sea, por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no? Eso es como una de las preguntas que me llevo. Otra es ¿por qué llevó Caín frutos de la tierra y por qué llevó Abel lo mejor de las ovejas? Otra pregunta es ¿por qué Dios se agrada de la persona de Abel y se desagrada de la persona de Caín? Porque dice que no le agradó fue la persona y después ya habla de su ofrenda. Y otra cosa que yo estaba, en lo que yo meditaba era esa imagen que tenemos de Caín, del malo, del perverso. Y en este versículo o en este capítulo 4 de Génesis, Caín está ofreciendo ofrendas a su hermano. Entonces vemos que los dos ofrecen, y lo más tenaz es que Dios le habla a Caín, Dios no le habla a Abel. Increíble. O sea, no tiene nada que ver con que Dios te hable o con una relación contigo. Dios le puede hablar con los que está desagradado. Entonces, ¿de qué se trata esto? Estoy teniendo más preguntas que respuestas. ¿Por qué Dios le habla a Caín y no le habla a Abel? Para hacerle caer en cuenta de su pecado o como en la condición de su corazón. He estado pensando mucho en eso. Y otra pregunta que yo me hacía es, ¿el pecado tiene vida propia? Porque Dios le dice a Caín que el pecado el pecado está al acecho. ¿El pecado tiene voluntad propia? ¿O será que yo lo puedo dominar? Como dice Dios ahí, le dice Dios a Caín. Entonces, yo estaba pensando, si a ti Dios te pidiera hoy que tuvieras que matar a un animal para poder mostrarte justo, para poder cubrir tu pecado, ¿tú lo harías? Con toda esta ideología animalista que vivimos, toda esta distorsión de la creación, toda esta distorsión de la naturaleza o de lo que es la humanidad, ¿tú lo harías? ¿Tú sacrificarías a un animal para justificarte? Entonces yo creo que vayamos a esa escena traumática de Abel sacrificando el animal que él crió con todo su cariño y todo su amor, y tener que sacrificar esos animales en el altar. Yo creo que Caín tenía un poco Caín tenía un poco más de mesura, menos arrojo en eso, y no se fuera capaz de sacrificar el animal como tal. Y eso habla de algo de Caín que nosotros no lo vemos, y es la justicia propia. El mensaje que él está dando es: yo soy yo soy bueno, yo soy bueno, yo no voy a hacer eso. O sea, eso me parece atroz, eso me parece tenaz. El mensaje que él está dando es: yo soy bueno, yo puedo presentar del fruto de mi tierra, de mi trabajo, sin tener que sacrificar un animal, porque no está reconociendo el pecado.
Ahora, ¿cómo llegó a esa conclusión? Porque es lo primero que Dios le hace ver cuando entra en discusión con él, o cuando entra a hablar con él y a decirle. Dios le hace ver es el pecado está a la puerta, o sea, no es algo mínimo, o sea, y yo creo que a la hora que nosotros estamos ofreciendo sacrificios a Dios o queriendo vivir una vida para Dios, si nosotros no reconocemos que nuestra naturaleza caída está ahí, o sea, no hay posibilidades. Entonces es como el fariseo que habla a Jesús y el publicano. Sale primero justificado el publicano que el fariseo, porque es que el otro no tiene pecado, el otro es inmaculado, el otro, gracias a Dios, yo nunca me equivoco y no hay nadie más humilde que yo. No hay nadie más santo que yo. Entonces yo creo que había mucho de Caín en esa ofrenda de la tierra, porque él trabajó tuvo que haber trabajado mucho tiempo para poder dar esos frutos. En cambio en Caín fue relativamente fácil, fue crear un animal, que es un periodo mucho más corto, y es presentar un sacrificio de un animal. Pero ¿por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no la de Caín? Es que el mensaje de Abel es tan impresionante que está aún en Hebreos 11. Hebreos 11 narra la historia desde la óptica ya de la revelación de lo que es la historia. Caín tenía una disposición a que el juicio de Dios cayera. Abel tenía una disposición a que el juicio de Dios venía por el pecado. Y yo creo que estaba dispuesto a morir como lo murió. Y eso lo vemos en Hebreos. Porque cuando dice que su ofrenda todavía habla por él, y luego si volvemos a Génesis, dice que la sangre de Abel clama en la tierra. Entonces él estaba dispuesto a que el juicio de Dios viniera sobre su vida, y estaba dispuesto a ofrecer al animal para que ese juicio de Dios, o sea, no lo alcanzara, o para que ese juicio de Dios, él reconocía que era un pecador, con ese acto de herencia de su padre Adán y Eva, de sus padres, donde Génesis 3 tuvieron que morir, Dios tuvo que hacer morir un animal para poderlos cubrir, para que no se siguieran cubriendo con vegetales, con cosas que venían de la tierra. Y Caín se presenta con esta justicia de decir: me vuelvo a cubrir con lo que sale de la tierra, y no reconozco que soy pecador. Entonces, si tú tuvieras que matar a un animal así como lo hizo Abel, ¿lo harías? O sea, es algo tenaz, es algo traumático, porque el primer asesinato no es de un ser humano, sino de un animal en toda la Biblia. O sea, no creo que eso hubiera sido la voluntad de Dios, que tuviéramos que matar para comer, pero después de la caída se presenta este escenario, y es el tener que matar al animal para comer. Entonces, en la escritura dice que Abel presentó lo mejor de su rebaño, que ahí presentó una ofrenda, pero esta ofrenda no fue lo mejor de lo mejor. Es que ese es como el concepto que tenemos de lo que nos dicen de la escritura, ¿cierto? Pero ¿por qué fue mejor? ¿Por cantidad? ¿Por calidad? ¿Porque las obras de Abel eran mejores que las de Caín? Yo creo que fue más fácil matar el animalito que presentar todo este montón de vegetales. Los vegetales se demoran mucho en darse, y supuestamente para Caín eso era lo mejor. Increíble, porque para Caín eso era lo mejor, pero para Abel estaba diciendo un mensaje, estaba diciendo: necesito un redentor, necesito a alguien que lleve el juicio por mí, porque yo soy un pecador. Ese es como el mensaje de Génesis. Y la ofrenda que ofrece Abel aún habla por ella. ¿Por qué? Por la disposición también a la muerte. Y hay un concepto también en la Biblia que, bueno, aparece la primogenitura, ¿no? La primogenitura, siempre en la Biblia hay un concepto que aparece, que el mayor servirá al menor. Siempre lo vas a ver así. O sea, eso es otra pregunta que me quedó aquí. El mayor servirá al menor. Y se da desde Génesis, desde que arranca. Entonces, desde que arranca la historia se da ese concepto.
Entonces, tengo muchas más preguntas que respuestas en cuanto a este Génesis 4. Y pues he tratado de contestar algunas con la Biblia. Entonces en Hebreos 11 dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que la de Abel, más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía habla por su ejemplo de fe. Porque Dios le habla a Caín? ¿Por qué le hace tanto énfasis en el pecado a la puerta y acechándolo? ¿Por qué estás tan enojado?, le dice el Señor a Caín. ¿Por qué te ves decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacerlo, ten cuidado. El pecado está a la puerta acechando, ansioso, controlándote. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. En la TLA o en la traducción, en la TLA, que es la traducción en Latinoamérica, dice atacarte como un león. El pecado está al acecho como un león para atacarte. No te dejes dominar. Entonces, hay tanto culto en esa historia. O sea, yo creo que vamos a ver una generación de Caín como nunca, porque estamos viendo todo un surgimiento de un naturalismo, de una conexión con la tierra, de sacar la mejor versión de la humanidad, de que la fe en la humanidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado el término fe en la humanidad? Caín tenía fe en su humanidad. O sea, él estaba pensando que no necesitaba esta redención, o que este modelo de matar al animal o de hacer morir al cordero no era aplicado para él y aplicaba para otros. Pero lo más tenaz es que en su naturaleza caída, él termina sacrificando a su hermano. Se negó a sacrificar animales, pero era un asesino. O sea, no sé si me entiendes que estaba... es como luchar contra... es negar una naturaleza que está en él, una naturaleza de matar a su hermano. Y eso es muy fuerte. Es muy muy fuerte, y es un mensaje que él también le da a Dios. O sea, es un mensaje de rebelión contra Dios cuando mata a su hermano, porque está tan enojado porque Dios no acepta que él no es pecador, que él va contra su hermano. Entonces se va contra su hermano y como si lo ofrecieran sacrificio. Es como, bueno, está bien, Dios, me estás diciendo que soy pecador, pues voy a ser pecador. Voy a ofrecerte el sacrificio de sangre que estabas pidiendo. O sea, es una maldad tan oculta, pero que la niega, que él está negándola hasta que sale a la luz. Inclusive cuando Dios le pregunta por su hermano, él lo sigue negando. O sea, hay una negación de la maldad en él impresionante. Entonces, pues la pregunta que queda en el aire es si de verdad tú serías capaz de coger ese animalito. Y ahora los animales son parte de la familia, ¿no? Los animales ya no son animales. Los animales dejaron de ser animales para ser parte de la familia. Y eso es un poco de Caín. El convertir un animal casi en una parte de la familia es un poco de Caín. Es un poco de no somos malos, somos buenos, todo está bien. Y no todo está bien. O sea, con la humanidad caída no todo está bien. Y la famosa nueva normalidad y todas estas ideologías lo que hacen es alejarnos de una realidad. Necesitamos un redentor. Si no fuera por Jesús, mataríamos a nuestros hermanos. Si no fuera por Jesús, si no fuera por la obra de Jesús, terminaríamos haciendo cosas horribles. O sea, yo creo que la gracia de Dios está disponible para nosotros hoy. Y el mensaje de Génesis 4 habla muy fuerte, porque en Hebreos 11 dice que la sangre de Caín todavía habla. Entonces, en esa historia hay mucho que podemos ver hoy, y que vamos a ver hoy, vamos a ver en estos días o en estos próximos tiempos que se avecina para la humanidad. Tomar mucho de esa historia
porque una de las cosas que yo recibí de Dios cuando comencé a estudiar los días del fin era: ¿quieres estudiar el final? Ve al comienzo. Siempre, el Espíritu Santo siempre me decía eso: ¿quieres estudiar el final? Ve al comienzo. Entonces Jesús, como narra que son los días, van a ser como los días de Noel. Entonces cada vez que Jesús habla de los últimos tiempos, nos está remontando a historias pasadas. Entonces lo que el Espíritu Santo me dijo cuando yo comencé a estudiar los últimos tiempos fue: ve al comienzo, no comiences por el final, comienza por el principio para poder estudiar los últimos tiempos. Y la revelación de Babel fue la primera, pero este Génesis 4 de estos dos hermanos me tiene pensando mucho. O sea, cuánto de esa ideología naturalista está dentro de nosotros, cuánto de esa ideología animalista está en nosotros, cuánto de esa justicia propia está en nosotros, cuánto de esa fe en la humanidad está en nosotros. ¿Serías capaz de coger el animalito que tú has tenido tanto tiempo y sacrificarlo a Dios, sacrificarlo en un altar como un sacrificio de sangre, como lo hizo Abel? ¿O te justificarías a ti mismo y dirías: no, yo soy una persona buena, yo no haría eso? ¿O no le harías a Dios lo que demanda o lo que aprendiste de Adán y Eva, que Dios los cubre con pieles para cubrir sus pecados y tiene que matar a un animal? Entonces yo creo que el mensaje de Abel es más fuerte que el de Caín, porque el mensaje de Abel es el mismo mensaje de Cristo. Yo creo que Abel, como hermano mayor, hubiera podido defenderse de Caín y lo hubiera podido matar él a Caín, hubiera podido, no sé, o sea, hubiera podido defenderse. Pero este man se deja matar yo creo que se deja matar del hermano, porque el mismo reconocimiento de su pecado, cuando él ofrece sacrificio de sangre, es un reconocimiento de su pecado, es un reconocimiento de su maldad. Y entonces esa maldad en él sale, esa maldad en él la confiesa y la declara, o sea, no la niega, no niega la maldad que está en él, como Caín, que está todo el tiempo tratando de negarlo, todo el tiempo tratando de reprimir esto y tratando de mostrar una bondad propia, y al final revienta en un homicidio. Entonces yo creo que ese mensaje de Caín y Abel es para hoy, y yo creo que Cristo es el mensaje de Abel, porque muchos están dispuestos a matar por lo que creen, muchos están dispuestos, como Caín, a presentar ofrenda delante de Dios de los que les parece. Muchos están dispuestos a hacer muchas cosas, pero Jesús estuvo dispuesto a morir. Y esa disposición a morir habla de todo lo que es de todo lo que es el Evangelio, la disposición de morir de Jesús, y esa disposición a renunciar a su animal, a su mascota, era como su bien más preciado, ¿no? Entonces, bueno, quiero dejarles esa reflexión de Caín y Abel porque me pareció impresionante. O sea, hay tanto que por explorar en esto, hay tanto por saber de ellos, que apenas es como el comienzo de lo que yo estaba comenzando. Por eso les digo que tengo más preguntas que respuestas. Mucho del enojo de Caín era por ver que Abel había agradado a Dios, y simplemente con algo que hizo tan simple como darle muerte a un animal, mientras que él trabajó en la tierra, mientras que él se esforzó tanto y hizo tantas cosas para poder llevar este sacrificio, y Dios no lo acepta. Impresionante. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Espero poder entrar en este tema del vaso. El vaso, ¿de qué voy a hablar en el vaso? ¿De qué voy a hablar en el vaso? Del carácter de lo que Dios está tratando de formar en nosotros en los últimos tiempos, para poder tener un pueblo que refleje su gloria, un pueblo que contenga, como dice el apóstol Pablo en esos vasos de barro, la gloria eterna de Dios. Entonces ese es como el tema del vaso, y comenzamos
estaré hablando de los vasos que se llevó Nabucodonosor cuando se fue cuando se llevó al pueblo del pueblo de Israel, subió al pueblo de Judá a Babilonia y trasladó los vasos del templo. ¿Qué quería decir eso? Entonces aún estoy tratando de acumular toda esa revelación, tratando de traer toda esa revelación. Cuando tenga algo ya voy a salir con este tema del vaso, pero por ahora no hay afán de que la revelación salga, o sea, se está cultivando. Entonces, muchas gracias por seguir este canal, muchas gracias por seguir en mi cuenta de Instagram, nos vemos hasta pronto. Saludos a Pau, saludos a Isa, gracias por seguirme hasta aquí.